Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Capítulo 2 hasta el versículo 18, y cuando lo tenga me diga un fuerte amén y se ponga de pie conmigo en reverencia al Señor, y vamos a hacer lectura desde el versículo 18 hasta el versículo, es una de las cartas más largas en escribir a una de las iglesias más pequeñas, es la iglesia de Tiatira, y leeremos hasta el versículo 29. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Tenemos hambre de escuchar su palabra? Hay 2 o 3 por ahí. ¿Tenemos hambre de escuchar la palabra de Dios, iglesia? Dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. Pero tengo contra ti una cosa, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo de que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación. Los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profanidades de Satanás, profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, mira lo que dice su palabra: yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu infinita, poderosa, inescrutable palabra de Dios. Padre, nosotros venimos a ella en reverencia, sabiendo, Señor, que es tu voz hablada. Señor, es lo que tú tienes que decirnos en el día de hoy como iglesia. Lo que tú escribiste hace más de 2000 años a esta iglesia. Es lo que tú tienes, Señor, en el día de hoy, por medio y a través de tu Espíritu Santo, hablarnos a nosotros. Padre, tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra es más cortante, Señor, que toda espada de 2 filos que atraviesa, Señor, hasta partir el alma del espíritu. Señor, y en esa palabra que tiene vida, en esa palabra que tiene manos y nos toma, en esa palabra que tiene ojos y nos ve, en esa palabra que tiene pies y nos persigue, en esa palabra nosotros, Padre, nos humillamos. Y te rogamos en el día de hoy, Señor, que tu Espíritu sea, Padre, afirmando estas verdades, dándonos ojos para verte, dándonos oídos para escucharte. Que seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Te lo rogamos en Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Puede tomar asiento, amados hermanos.
Para los que están por primera vez con nosotros, estamos estudiando estas señales de las cartas de las iglesias en las cuales Jesucristo le está escribiendo a cada una de ellas de manera en particular. Y hemos visto ya 4 de estas iglesias con las que estaremos estudiando en el día de hoy. Y estas características de la iglesia han estado y estarán presentes a través de toda la historia de la iglesia. Nosotros no creemos, de acuerdo a lo que vemos en la escritura, que estas iglesias son una época de la historia en la cual cada una se está viviendo, como lo cree la doctrina dispensacionalista. Nosotros creemos claramente que estas señales, características de la iglesia han estado presentes y estarán presentes hasta que Cristo vuelva por nosotros. Cada una de ellas nosotros como iglesia nos podemos identificar. En cada una de ellas nosotros podemos vernos lo que el Espíritu escudriñó en ella, lo que el Cristo dice que caminaba a través de los candeleros y estaba con sus ojos como llama de fuego. Ese mismo Cristo es el Cristo que sigue escudriñando su iglesia, es el mismo Cristo que sigue no dejando pasar por alto las necesidades, los pecados y las áreas en las cuales las iglesias necesitan ser ordenadas. ¿Usted lo cree? El autor de esta carta, para los que no vienen siguiendo con nosotros la línea de estudio, es Juan. Juan fue el último de los apóstoles en morir. Después de Juan, nosotros creemos claramente que no hay más apóstoles en el día de hoy. Juan fue el último en morir en la isla de Patmos, donde fue desterrado de Éfeso. Él vivía en Éfeso, él fue pastor de Éfeso y allí servía, y allí Dios en su soberanía se lo llevan a la isla de Patmos, en medio de un lugar vacío, en medio de un lugar donde no tiene nada, no tiene comodidad. Está precisamente siendo torturado en esta isla. Allí Dios se le revela a ese hombre llamado Juan y le da una revelación escrita para la iglesia en Asia Menor. 7 iglesias establecidas precisamente en Asia Menor. Y el Señor le dice una revelación dada, dice la palabra, por Jesucristo. Es lo que Jesús está enseñándole a las iglesias de Asia Menor. En resumen, hemos visto la primera iglesia que estudiamos fue la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que tenía sana doctrina, era una iglesia que era celosa con los falsos apóstoles que se levantaban y predicaban. Era una iglesia apasionada por el Señor, pero una iglesia que había dejado ¿qué iglesia? ¿Había dejado qué? Había dejado su primer amor. Había dejado la pasión, la entrega, aquel celo por la palabra y la intimidad con Dios. Esta iglesia de Éfeso lo había perdido. Y dijimos que podemos tener buena doctrina, podemos tener las perfectas marcas de una iglesia saludable y aún así tener carencia de amor y pasión por Dios. Estuvimos viendo la segunda iglesia, que fue la iglesia de Esmirna. Es la única iglesia que el Señor reconoce, la cual dice: tú has pasado tribulación, tú has pasado pobreza, tú has pasado momentos difíciles, pero tú eres rico. Aunque eres pobre, en realidad tú eres rico espiritualmente hablando. Y Jesús alaba a esta iglesia. La única iglesia que no tiene una queja. Le dice: alaba a la iglesia y la reconoce porque ha permanecido fiel a través de la tribulación. Porque como iglesia vamos a pasar tribulación. ¿Sí o no? No estamos aquí en medio de un Disneylandia, no estamos aquí en medio de una jornada fácil. Jesucristo nunca prometió que estaremos en bienestar en esta tierra. Jesucristo dijo: en este mundo tendréis ¿qué? Prosperidad. En este mundo tendréis sanidad. En este mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar momentos difíciles. ¿Y qué vamos a hacer? Esmirna es un perfecto cuadro de lo que vamos a hacer como iglesia. Permanecer firme a través de la tribulación. Tercero, estuvimos viendo la iglesia de Pérgamo. La iglesia en la cual toleró la mundanalidad en medio de la iglesia. Permitió el pecado en medio de la iglesia. Permitió las modas en medio de la iglesia. Así que de estas 3 iglesias podemos aprender
que lo más importante que debemos buscar es la pasión y el amor por Dios, mantenernos firmes en medio de la persecución y guardarnos de tolerar el pecado en medio de la iglesia. De manera general, lo que hemos visto a través de estas últimas 4 semanas en la iglesia de West Valley. Vamos entonces a mirar el contexto de esta iglesia de Tiatira antes que comencemos a mirar de manera más profunda estos versículos. Miremos que esta iglesia de Tiatira es una iglesia en Asia Menor. Está a 65 kilómetros de la ciudad de Pérgamo. Y yo no quiero hacerle todo esto para que ustedes tomen una clase de historia. Yo quiero que ustedes entiendan muy bien el contexto en el cual nosotros estamos, para que cuando leamos estos versículos sepamos dónde estaban estos cristianos. A mí no me interesa que usted sepa los kilómetros que estaba la iglesia, pero no me interesa que usted entienda que lo que estaba pasando en ellos como cultura. Pero si usted no entiende eso, no va a entender lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia en el contexto que la está diciendo. Por eso le voy a leer el contexto donde estamos ubicados. La iglesia de Tiatira es una ciudad comercial, estaba situada en una ciudad comercial cerca de Pérgamos y cerca de Sardi. Es la ciudad más pequeña de todas las 7 ciudades de Asia Menor. Allí estaba esta iglesia de Tiatira. Ellos vivían de la artesanía, ellos vivían del comercio, ellos producían panderos de cuero, tenían pintores, tenían curtidores, tenían vendedores de púrpura. Inclusive yo no sé si usted ha escuchado de Lidia, la vendedora de púrpura, aquella que estaba sentada en el río y escuchó la palabra del apóstol Pablo, y dice que el Espíritu de Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiera lo que Pablo estaba diciendo. Lidia, esta mujer Lidia, era precisamente de Tiatira. Y como Tiatira se conocía por un lugar comerciante, allí estaba ella en Filipos. Precisamente donde se encontró con el apóstol Pablo fue en Filipos, donde se fundó la iglesia de Filipenses. Y adivina por quién se fundó la iglesia de Filipenses y a través de quién se fundó la iglesia de Filipenses. Claro que fue por el apóstol Pablo, por medio de la iglesia de Lidia. Y Lidia tenía una casa rentada en ese lugar de Filipos, ya que ella era de Tiatira. Ya vivía en Tiatira, pero ella comercializaba, ella hacía telas y vendedora de telas de púrpura. Allí estaba esta mujer que era de Tiatira viviendo en Filipos. Allí habían alfareros, allí habían gente que trabajaba con metales y también traficaban esclavos. Ese es el contexto comercial de esta ciudad de Filipos. ¿Por qué quiero que usted entienda esto? Porque la ciudad de Filipos, la manera de ellos la ciudad de Tiatira, la manera de ellos poder mantenerse era precisamente a través del comercio. Cómo los cristianos sobrevivían en medio de esta ciudad. Si no trabajaban en lo que se conocía en este tiempo como los gremios, o en el día de hoy se conocen como lo que es ¿cómo le llaman en el día de hoy a esto cuando hacen ¿perdón? No, los lugares donde están los gremios y son las personas en las cuales tienen cuidado de que si hay algo que se hace mal, ellos responden por ese equipo. En las fábricas lo hay, en la fábrica de la mayoría en el día de hoy los tienen también. ¿Perdón? Un sindicato mayormente, eso es lo que nosotros conocemos en el día de hoy. Pues estos sindicatos, estos gremios eran los que tenían, si tú trabajabas, tenías que ser parte de ese sindicato en las ciudades de Tiatira. Y estos sindicatos o gremios, ellos tenían que adorar al dios Apolo. El dios Apolo era en la filosofía griega, el dios cual adoraba esta ciudad de Tiatira. Si tú no adorabas a Apolo o Artemisa y le rendías culto en su santuario llamado el Sabate, tú no podías entonces trabajar en ninguno de estos comercios. Para tú poder trabajar en cualquier comercio en Tiatira, tú tenías que ser miembro de los gremios o de los sindicatos, como acabamos de mirar en este momento. Entonces, estos gremios tenían la obligación de asistir a fiestas patronales. Y eso lo hay en nuestros países. También hay en México, hay fiestas patronales. En El Salvador, que le rinden culto a su patrón, a un santo, a algún ídolo de la iglesia católica o cualquier otro tipo de
de idolatrías. Pues ellos celebraban estas fiestas patronales en honor a esos dioses en el templo y se entregaban a promiscuidad sexual. Y si tú no cumplías con estos gremios de adorar a Apolos, de asistir a estas fiestas patronales y aún de introducirte en las herejías y orgías, que ellos estaban haciendo sexualmente, te expulsaban del sindicato y de tu empleo. Es decir, vas a vivir en la pobreza. Allí está la iglesia de Tiatira, sumergida en la idolatría, sumergida en la superstición, sumergida en las prácticas idolátricas de ocultismo y satanismo. Allí está esta iglesia de Tiatira. Pero iglesia, gloria al Señor, que allí Dios levantó una iglesia. Allí Dios plantó esta iglesia. No sabemos quién la plantó a manera cierta. No sabemos quién fue el fundador de esta iglesia, porque la palabra de Dios no nos dice. Pero allí estaba esta iglesia, allí estaban cristianos que tenían firmes convicciones de no adorar a este tipo de ídolos, de no pertenecer a este tipo de sindicatos. Allí había gente genuina de Dios. Allí habían hombres de Dios, habían hombres que habían dejado todo por seguirle a Él, donde ponían en peligro el no tener comida y pan en la casa. Ponían en peligro la vida de sus hijos, la vida de su esposa. Los veían como escoria, los veían como persona insignificante, religiosa, ridícula, por causa de que no pertenecía a este tipo de gremios o hacía lo que la cultura hacía en ese lugar. Teniendo el contexto de donde estamos, vamos a ir al versículo 18 y vamos a mirar la encomienda y el saludo de Jesucristo a estas iglesias. Mire cómo comienza diciendo el versículo 18 y el versículo 19. Dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira, al ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia, a los pastores de la iglesia, si había más de uno, escribe a ellos. Y el Hijo de Dios, mira qué interesante esta palabra. El Hijo de Dios. Él no se presenta aquí como el Hijo del Hombre, como se le presentó a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Esmirna se le presenta como el Hijo del Hombre. Y a la iglesia de Tiatira se le presenta como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es aquel que se identifica con la iglesia de Esmirna, es aquel que se identifica con el sufrimiento. Yo sé lo que tú has sufrido, yo sé lo que tú has pasado, yo soy el Hijo del Hombre, yo fui quien me hice maldición en la cruz, yo soy aquel que conozco tu sufrimiento, yo sé tus lágrimas. Pero cuando habla acerca de la iglesia de Tiatira, él no se presenta como el Hijo del Hombre, él se presenta precisamente como el Hijo de Dios. Y él está diciendo: he aquí, yo me presento como el Hijo de Dios. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 19. Perdón, ahí mismo en el versículo 18: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia. Usted se imagina, iglesia, que Jesucristo tenga una carta para nosotros en el día de hoy, para la iglesia Roca de los Siglos. Yo tengo una carta para la ciudad del estado de Utah. Yo quiero que ustedes la lean y nos paramos aquí a leer lo que Él tiene para decirnos para nosotros. Y Él dice: el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. Yo me presento delante de ti como el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. ¿Cuál sería la reacción de nosotros? Este es Dios, este es el Dios soberano, está teniendo una palabra para nosotros y está diciendo: yo soy Dios que vengo a juzgarle a ustedes como iglesia. Aquí no venía a traer consuelo como vimos la semana pasada. Aquí Él viene como juicio a la iglesia, se presenta como aquel que tiene ojos como llamas de fuego. Igualmente, esta es otra pintura, iglesia, que ya no la quieren pintar.
Pintamos a Jesús con la ovejita en sus brazos. Pintamos a Jesús como aquel que podemos venir a traer nuestras cargas. Pero pregunto, ¿alguien ha visto en su casa a un Jesús con sus ojos como llama de fuego trayendo juicio sobre las iglesias? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque tenemos una costumbre de un Jesús en el cual es un Jesús en el cual va a hacer todo por mí y me ama, y eso es cierto, Él me ama y lo hizo todo por mí, pero hay una realidad detrás de la persona de Jesús, y es que Jesús también es un juez. De su palabra, Él tiene ojos como llama de fuego. La palabra fuego aquí o llama de fuego está hablando de juicio. Cuando la Biblia habla acerca del fuego, iglesia, y a través de toda la escritura podemos mirar ilustraciones que la palabra de Dios hace acerca del fuego, nos habla del juicio de Dios. Si usted mira la palabra fuego en toda la escritura, va a hablar de juicio de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Juan el Bautista dijo: vendrá uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y ¿en qué? ¿Y en qué, iglesia? ¿Está conmigo aquí? En Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. El Espíritu Santo es para ¿quiénes? Para los salvos, los escogidos de Dios, aquellos que el Señor llama y salva. Y el fuego, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Porque a veces malinterpretamos estos versículos. La palabra fuego aquí precisamente quiere decir el juicio de Dios. Algunos son bautizados en Cristo para salvación. El Espíritu Santo nos mete dentro del cuerpo de Cristo para salvación. Y el fuego es la condenación. Unos serán bautizados en el Espíritu y otros serán bautizados en la condenación. Unos serán bautizados para salvación y otros serán bautizados para condenación. ¿Y dónde podemos entender eso? En el mismo contexto. Seré bautizado en el Espíritu Santo y en fuego. Y ahí mismo dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá la paja, en fuego que nunca se apagará. Unos serán bautizados en Cristo por medio del Espíritu Santo y otros serán bautizados, es decir, la palabra bautizar quiere decir sumergir debajo de. Unos el Espíritu Santo nos puso dentro del cuerpo de Cristo y a otros bajo la condenación estarán sumergidos dentro de la ira de Dios por la eternidad. Eso es lo que quiere decir la frase: seréis bautizados en el Espíritu Santo y en fuego. El fuego del juicio, de la ira de Dios que habló Juan, que hablaron los profetas, que habló Cristo. También podemos ver el día de Pentecostés, donde dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? Como de fuego. En sus cabezas había una señal de que Dios estaba pasando juicio sobre la nación de Israel. Aquellas lenguas representaban que el pueblo de Israel había rechazado al Mesías, y lo que había dado la profecía en Isaías, donde dice: por medio de lengua de tartamudo hablaré a otros pueblos. Y eso es lo que estaba sucediendo en el Hechos capítulo 2. Dios estaba viniendo como una señal de juicio. Primera de Corintios precisamente dice: las lenguas no son para los creyentes, las lenguas son para ¿quiénes? Para los incrédulos. ¿Por qué? Porque esas lenguas eran una señal de juicio contra la nación de Israel. Eso es lo que nosotros podemos ver en toda la Biblia. La palabra fuego representa la justa y perfecta y soberana ira de Dios sobre aquellos en el cual Él está pasando y está llevando a capítulo. Iglesia, el mensaje del evangelio que salva es el mismo mensaje del evangelio que condena. A veces solamente hablamos del evangelio que salva, pero ese evangelio también condena. El evangelio es salvación para los que creen, pero el evangelio es juicio para los que no creen.
Y eso es lo que estamos viendo en esta iglesia. Yo vengo como juez y señor a pasar juicio sobre la iglesia de Tiatira. Él está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy el que ustedes me van a rendir cuenta. Yo soy quien te juzga. Yo soy quien tiene autoridad. Yo soy quien conozco tus obras. Yo soy quien sabe lo que haces, lo que hiciste y lo que harás mañana. Yo soy el que soy. Bajo mis pies yo voy a limpiar esta iglesia. De él no te puedes esconder. Te puedes esconder de los líderes de la iglesia. Te puedes esconder de tu esposa o de tu esposo. Te puedes esconder de tus padres. Pero él es el que tiene ojos como llama de fuego. De él no vas a poder escapar. Te dice su palabra, yo soy el que tiene ojos de llama de fuego y tiene pies como bronce bruñido. Es decir, esto habla de la pureza, de la santidad, de la perfección de Dios. Y dice, yo vengo a limpiarte, Tiatira. Yo vengo a limpiarte, iglesia, roca de los siglos. Yo vengo a limpiarte, iglesia, gracia eterna. Yo soy el que tiene el control y el cuidado. Yo soy el que tiene sus ojos puestos sobre ti. Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 al 12 nos habla precisamente acerca de esto. Entonces dice su palabra, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y mire qué poderoso, juzga y qué, y pelea. Pero mire lo que dice el versículo 12, y sus ojos son como llama de fuego. Él está veniendo en juicio sobre esta iglesia. Él está comenzando a hacerle ver a esta iglesia lo que él está a punto de hacer sobre ellos. ¿Cómo estarías tú en el día de hoy? Porque si tu vida está mal con el Señor, en el día de hoy, escuchar estas palabras, yo soy el que vengo con pies de bronce bruñido, y estás viviendo una vida entregada al pecado, estás viviendo una vida escondida de los hombres para que no puedan ver lo que tú estás haciendo, pero Dios sabe lo que tú estás haciendo. Y Él dice, yo voy a venir sobre ti. Esto se supone que te ponga a temblar. Se supone que estremezca tu corazón. Para los fieles, alegría y esperanza. Gloria a Dios, tú vuelves, Señor. Pero para aquellos que están en una práctica de pecado, para aquellos que están viviendo una vida doble en medio de la iglesia, esto te debe poner a temblar. Yo conozco tus obras. Mira lo que dice el versículo 19 precisamente. Yo conozco tus obras. Yo sé tus obras. Y pareciera que es alabanza, porque le está diciendo, yo sé y no voy a pasar por alto, aunque voy a venir en juicio sobre ti, Tiatira. Yo no paso por alto lo que estás haciendo bien. Yo conozco tus obras. Jesús las reconoce y dice, veo tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Es una iglesia en la cual tenía amor. Y Él dice, yo voy a venir en juicio sobre ustedes, pero yo quiero que ustedes entiendan algo. Yo no paso por alto lo que ustedes que están haciendo bien con mi iglesia. Tienen amor, un amor activo, hacían obras de misericordia. Eso es lo que se refiere con tener amor. Eran personas que daban obras benéficas. Muy probablemente esta iglesia tenía una albergue para niños desamparados o huérfanos. Tal vez tenía ayudas en personas que necesitaban en la comunidad algún tipo de servicio o ayuda especial. Esta iglesia probablemente tenía todo eso. Yo reconozco tu amor. Yo reconozco que te preocupas por los demás. ¿Qué más le reconoce? Yo reconozco tu fe. Yo sé, y no estamos hablando como fe, como medio de salvación, sino como una fidelidad al Señor en medio de la prueba. Yo sé que tú has sido fiel, yo sé que tú has permanecido. Yo reconozco tu servicio, tu amor en acción, ayudando a los demás, viviendo delante de los demás como es digno de Dios.
reconozco tu paciencia, tu perseverancia, la fuerza para resistir en los momentos difíciles de sufrimiento. Ahí has permanecido, Tiatira. Ahí has sido fiel, Tiatira. Tus obras en el caminar de los años, tienes más amor, tienes más fe, tienes más paciencia, tienes más perseverancia. Está bien. Habían cristianos genuinos en esa iglesia. Pero ¿qué pasó? Después de que Cristo le reconoce su fe, si tenían amor, si tenían paciencia, si tenían perseverancia, ¿cuál es el problema en Tiatira? Tenían todo. Pareciere. Si nos comparamos aún con nosotros como iglesia, yo creo que todavía nos quedamos cortos de Tiatira. Tenían hambre, tenían paciencia, tenían amor, tenían perseverancia. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Tiatira? Versículo 20. Pero tengo una cosa contra ti. Iglesia, esto debe ponerlos en alerta. Y si usted está hoy escuchando la palabra de Dios, yo quiero que usted esté en alerta en el día de hoy, porque esta palabra es para nosotros también. Yo tengo una cosa contra ti. Ahora viene el reproche de Dios. El reproche del Dios soberano en la persona de Jesucristo. ¿Y cuál es esa cosa que tiene contra ti? Cuando la palabra de Dios dice, pero. Todo está bien aquí, pero. Ese pero tenemos que ponerle mucha atención. Ese pero tenemos que ponerle urgencia. ¿Por qué? Porque el mismo contraste de la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, tengo contra ti, le está diciendo igualmente a la iglesia de Tiatira. ¿Y qué es lo que tenía contra la iglesia de Tiatira? Mira lo que dice su palabra. Tengo contra ti que qué. ¿Que qué, iglesia? Conmigo aquí, que qué. Que toleras. Toleras. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Tiatira? Tolerancia ¿a qué? Al pecado. Una iglesia amorosa, una iglesia esforzada, una iglesia que tenía fe, pero una iglesia que le pasaba la mano y toleraba y no quería enfocar las áreas de pecado en la iglesia. Tú que toleras, no olvides esa palabra. Porque esa es la esencia de lo que está diciendo Jesús aquí a la iglesia. Tú toleras a esa mujer que se dice ser profetisa y le llama Jezabel. No necesariamente es que esa mujer en la iglesia que se llamaba, que le llama Jesús Jezabel, era el nombre de ella. No es que ella era Jezabel. Pero él está haciendo una referencia a la Jezabel en el tiempo del Antiguo Testamento, en la cual era la esposa del rey Acab. El rey de Israel que se llamaba Acab. Y esta mujer Jezabel era una mujer literalmente diabólica. Era una mujer en la cual en todo el sentido de la palabra tomó el dominio sobre la nación de Israel. Esta era Jezabel. Y Jesús le está diciendo a la iglesia de Tiatira, tengo contra ti que estás tolerando a esta mujer llamada Jezabel, por ponerle un nombre y citarla y compararla con la mujer de Jezabel del Antiguo Testamento. Esta mujer que enseña, dice su palabra, y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Ese es el pecado de la iglesia de Tiatira. El pecado de tolerar el pecado. Y le escribe a los pastores sobre todas las cosas y le dice, yo tengo esto contra ti, contra ustedes líderes, contra ustedes pastores y contra toda la iglesia. Has tolerado a esta mujer profetiza entre ustedes. No sabemos cómo se llamaba en realidad, pero le vamos a llamar como Jesús le llamó, Jezabel. Tiatira permite que esta mujer comience a enseñar, a profetizar y a guiar a la iglesia. Y mira qué interesante como dice Jesús acerca de esta mujer Tiatira.
Tú que toleras a esta que se autodomina profeta, porque nadie la puso como profeta, que se llama a sí mismo profeta. Esta mujer nadie la nombró. ¿Cuál fue el primer pecado de la iglesia de Tiatira? Y vamos a mirar dos de manera clara entrando a estos versículos. Aquí está el primer pecado de la iglesia de Tiatira. Dios no mandó a gobernar a la mujer en la iglesia. Y esta mujer había permitido que Jezabel tuviera gobierno, dominio y predicación en la iglesia. Aquí vemos el primer pecado de la iglesia. Dejó que esta mujer tomara gobierno sobre la iglesia, tomara predicación sobre la iglesia y comenzó a profetizar y comenzó a enseñarle a medio mundo. Aquí vemos el primer pecado de la iglesia: permitir el pastorado de la mujer. Escúcheme muy bien. Permitir el pecado, el pastorado de la mujer. Jesucristo no lo dice Luis Soto. Jesucristo dice: ustedes como iglesia lo toleran y se quedan callados, y no es lo que yo mandé en mi palabra. Ay, eso es feminista. En esa iglesia son machistas. Machista. Y el feminismo pone su boca en alto. Dice: no, ¿cómo que no se permite a la mujer enseñar en la iglesia? Bueno, es lo que dice la palabra del Señor. No es lo que digo yo, es lo que dice la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: porque no permito a la mujer enseñar, y escuche bien, ni ejercer dominio sobre el hombre. Es que eso es cultural. ¿Cultural? Timoteo le está hablando, Pablo le está hablando a Timoteo cómo llevar orden y gobierno a la iglesia en la carta. Y le está diciendo: no le permito a la mujer enseñar ni tener gobierno ni señorío sobre el hombre dentro de la iglesia. Esto no es feminismo, esto no es machismo, esto es palabra de Dios. Pablo le está escribiendo a Timoteo cómo tiene que organizarse la iglesia y pone precisamente: el marido tiene que ser el que esté anhelando obispo, tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, no dice marido de un solo hombre. ¿Por qué? Porque Dios no permitió el pecado. Ese fue el primer pecado de la iglesia de Jezabel, de la iglesia, de Tiatira: permitirle a Jezabel, a una mujer, gobernar sobre la iglesia. Que eso nos quede claro. Pueden ver excepciones. Ayer hablaba precisamente, teniendo una conversación con el pastor Teodoro, y teníamos hablando acerca de esto. Probablemente habrán gente en un lugar que muera el pastor, y ese pastor que muere, no hay nadie, y la única que sabe enseñar ahí es una mujer. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dejamos que la mujer enseñe o cerramos la iglesia? Que esa mujer prepare líderes y ponga a un hombre como pastor ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Es lo que hacen en las iglesias en el día de hoy? No. En las iglesias en el día de hoy la mujer se queda pastoreando y ejerciendo señorío y gobierno sobre la iglesia. Es cosa que Pablo dice: es prohibido a la mujer. Lo habla claramente, no es lo que se hace en el día de hoy. Aquí vino precisamente el primer pecado de la iglesia de Tiatira. Tolerancia. No digas nada porque se ofende la gente. No digas nada porque se ofende la pastora. Que se ofenda a la pastora, pero yo no quiero ofender a mi Señor. Porque toleras el pecado, porque toleras a esa Jezabel. Y para colmo, esta Jezabel no enseñaba la palabra de Dios. Para colmo de males, ella no enseñaba la palabra de Dios, sino que lo que enseñaba esta profeta, enseñaba sus revelaciones. Tengo un rema diferente de parte de Dios para ti. Y comenzaba a profetizarle a la gente. Le daba sus sueños, le daba sus visiones, por encima de la palabra de Dios, por encima de las escrituras. Y esto es un problema grave en el día de hoy, iglesia. Ayer me encontré con dos personas en una actividad donde estábamos hablando precisamente. Le pregunté: ¿en qué iglesia te congregas? Y me dice: me congrego en la iglesia del profeta Brigham, qué sé yo ni qué.
Una iglesia que él tienen un profeta como nación, igual que lo tienen los mormones. Yo le dije, mira, en todo el amor del Señor, yo no conozco tu denominación, yo no conozco tu profeta, pero yo quiero que tú tengas una alerta en tu corazón, que en el lugar donde estás, muy probablemente te están engañando. ¿Por qué? Porque la palabra profética más segura, que es útil para enseñar, redarguir, instruir con justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, eternamente preparado delante de Dios, ¿está en dónde? Es su palabra. Si la palabra de Dios no es útil para enseñarte, si la palabra de Dios no es útil para redarguirte, si la palabra de Dios no es útil para instruirte en justicia, ningún profeta lo va a hacer. No, pero es que allí tenemos a este profeta. Es que ahí tenemos a este hombre ungido de Dios. Es un problema grave en la iglesia de hoy. Y más en nuestros pueblos hispanos, latinoamericanos, la oportunidad que Dios me ha permitido estar entre ellos es uno de los problemas graves en la iglesia de hoy. No quiero decir nombre. No, voy a decir Pancha la profeta. Pues allí se levanta en medio de una iglesia, Pancha la profeta, y le dice lo que Dios le está revelando a esa iglesia. Y pone sus revelaciones por encima de la palabra de Dios. El Señor me dice que tú te vas a casar con fulano. Y fulano Dios no le dijo nada. Y allí está la Jezabel, Pancha la profeta, gobernando dentro de la iglesia con supuestas profecías. Eso se mueve en medio de la iglesia en el día de hoy. El Señor me dijo, y le dice hasta la hora que se tiene que dormir la profeta. Y le dice hasta la ropa que se tiene que poner la profeta. Ese es el problema de la iglesia de Tiatira. Toleraban una falsa profecía. Eso es lo que sucedió en Puerto Rico con una denominación llamada Mita. Una mujer que aparentemente daba profecías y era usada por el Espíritu de Dios. Y esa mujer en su casa, ya no lo hacía en la iglesia, en su casa tenía consultas y la gente iba a consultarle para ver lo que la profeta le iba a decir a ella. Los puertorriqueños que están aquí lo conocen muy bien. Un movimiento que se hizo muy famoso y muy grande alrededor del mundo, que se conoce en el día de hoy como la luz del mundo, todos vestidos de blanco camino al infierno. Por medio de una profeta, que escuche bien, se denominó la encarnación del Espíritu Santo. Su nombre era Mita. Murió Mita, y como el Espíritu Santo se reencarnó en ella, la profeta, entonces le dieron su sucesor, hermano, que le pusieron Aarón. Y esto es un movimiento grandísimo a través de toda América Latina. Por medio de una mujer que toleraron y que no estaban los hombres en su sitio, los hombres de Dios, para decirle basta, eso es mentira. Hoy nos tragamos todo lo que el Espíritu aparentemente le está revelando a la ley y al testimonio. Si no es dicho conforme a lo que está en la Escritura, es basura. Quiero versículos y texto, porque la palabra de Dios es lo que guía la dirección de la iglesia. Amén, iglesia. Ustedes están calladitos, yo creo que ustedes han consultado 2 o 3 de esas profetas. Y viene la profeta para la iglesia de la esquina y tiene una unción de Dios. Vete allí. Y la profeta decir, el Espíritu me está revelando. El Espíritu me está revelando que aquí hay gente con problemas. ¡Buah! ¿Habrá gente con problemas aquí? El Espíritu me está revelando, yo conozco tus cargas. Yo sé por lo que estás pasando, hermano, todos estamos cargados aquí. Todos tenemos problemas aquí, todos tenemos tribulaciones. Pero claro, es muy fácil subirla en un estándar, en un estandarte, no decir lo que la palabra de Dios dice y dejar que esa mujer domine la iglesia.
Y si no es así, puede ser que no haya mujer de pastora, pero puede ser que quien esté dominando la iglesia, y mujeres, escúchenme muy bien, yo les amo en el Señor. Ustedes son unas doncellas del Señor, ustedes son usadas por el Señor de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Yo no quiero que ustedes piensen decir, ay, el pastor hoy la tuvo contra la mujer. No, yo lo tuvo contra el fuera del orden de Dios. Fuera del orden de Dios. Está el pastor en la iglesia, pero muchas veces el pastor es el que predica, pero la mujer es la que dirige. ¿Sí o no? ¿No ha pasado? El pastor es el que predica, pero las decisiones en la iglesia se toman por la profeta o por la mujer. Y la mujer es la que domina la iglesia y la que dice lo que se tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y el esposo, pues el esposo bien predica, pero la mujer es la que le dirige la iglesia. O la profeta es la que dirige la iglesia, porque esa es la mujer, esa es la sierva que Dios usa. Y si tú te vas en contra de la palabra de la sierva, te estás yendo en contra de Dios. Ay, hermano, claro. Control total y absoluto sobre la iglesia. Control total y absoluto para la iglesia. Igualmente, yo quiero que entendamos, así como Tiatira fue, me estoy adelantando un poquito, así como Tiatira fue destruida, así como Tiatira fue arrancada y no quedó en ese lugar, así todas las iglesias donde la Jezabel gobiernan están destinadas a desaparecer. Ponle tiempo. Van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no es el orden de Dios. Van a desaparecer. Dios no las llamó. Por eso van a desaparecer. Y este pecado de tolerancia fue precisamente lo que hizo que cayeran en los demás pecados. Dice el versículo 24 que esta mujer incitaba a los creyentes a asistir a las profundidades de Satanás, es decir, a los festivales paganos. El Señor me dice que eso no tiene que ver, decía la profeta Jezabel. Eso no tiene que ver, tú puedes ir a esos festivales paganos porque de todas maneras el Señor pagó el precio de tu salvación en tu espíritu, y aunque tu espíritu peque, aunque tu cuerpo peque, tu espíritu queda libre. Un tipo de gnosticismo era lo que quería la profeta Jezabel también. Puedes ir a estas fiestas paganas, te puedes deleitar en el pecado. Eso es lo que enseñaba ella, seducía a los siervos de Dios de manera sutil. Tú puedes ser parte de los gremios, tú puedes ser parte del sindicato, que no importa. Como quiera, tú puedes servirle al Señor, aunque tú estés sirviéndole a la inmoralidad y a la idolatría. Eso no tiene que ver. Hacia ahí estaba llevando esta mujer Jezabel al pueblo de Dios. Puedes pecar, porque el Espíritu me está diciendo que eso es correcto. Su filosofía en el día de hoy ha sido introducida en medio de las iglesias, ha sido introducida en medio de nuestra cultura como hispano. Trabajo es trabajo. No importa dónde sea, no importa que tú estés en medio de aquí de los casinos de Las Vegas, trabajo es trabajo. Hermano, no es así. Estos hombres sacrificaron, los verdaderos y genuinos en Tiatira, sacrificaron precisamente el trabajo porque no honraba a Dios. Aunque la profetisa te diga, este es el trabajo que Dios tiene para ti, lo que has venido esperando viene de camino, y te ofrecen trabajo en tal lugar. Este fue el trabajo que la profetisa me dijo. ¿Por qué? Porque no tienes una vida con Dios. ¿Por qué? Porque no tienes una vida dependiente de su palabra. Esta mujer fue reprochada por Cristo mismo. Ay, es que Cristo era machista, pobre Jezabel. En vez de dejarla predicar y profetizar en la iglesia. No. Cristo no era machista. Cristo estaba haciendo a la iglesia responsable. Y fíjese bien. Cuando Jesús va a reprocharle a la iglesia, cuando Jesús va a reprochar este problema, ¿a quién lo hace? Él se dirige a Jezabel. Déjelo quieto. Algunos dicen, déjelo quieto. Mira, Dios se encarga de ello. Ajá. ¿Y para qué dejó la iglesia aquí? La Biblia dice en 1 Corintios, no hay quien juzgue entre vosotros. ¿Para qué dejó la iglesia aquí en la tierra? Te he dado las llaves del reino para que con esa llave pueda abrir las puertas del reino, desatar y atar. Y está hablando de la disciplina de la iglesia. Inclusive la primera vez que Jesús habló de la iglesia local, el primer mensaje que dio Jesús, ¿sabe cuál fue?
Mateo capítulo 18, el primer mensaje que dio Jesús acerca de la iglesia, ¿cuál fue? El orden de la disciplina. Si alguno entre vosotros que está vaya primero donde él, después busque a dos, después preséntalo a la iglesia y después tenlo por gentil y publicano. El primer mensaje de la iglesia que Jesucristo dio es de disciplina a la iglesia. Cosa que en el día de hoy no se da. Cosa que en el día de hoy no se habla porque se nos van los miembros. No le señales el pecado porque se van los miembros. Que se vayan los miembros, pero que no se vaya Cristo de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Y le hace ese reproche precisamente. Tengo contra ti que toleras a la iglesia. Él no fue donde Jezabel. Él fue donde la iglesia. Tú estás tolerando eso. Y yo no tengo algo contra Jezabel, porque con ella yo no tengo nada que ver. Pero tengo algo contigo, iglesia. Contigo que lo has tolerado. No, déjenlo. A veces con ese déjenlo, hermano, estamos como estamos en la iglesia del día de hoy por el ay bendito, como decimos en Puerto Rico. Ay bendito, déjalo quieto, déjalo que siga predicando. Total, Dios se va a encargar de él. Si es de Dios, Dios se va a encargar de él. No. El Señor les dice, tú no puedes tolerar eso. Yo tengo contra ti que lo estás tolerando. Y ni se diga. Perdón, en los matrimonios de hoy. Porque ahí es donde comienzan la Jezabel. Ay, pastor, sigue predicando de la iglesia, no te metas en el matrimonio. La iglesia va bien. Ahí comienzan la Jezabel. La Jezabel no comienzan en la iglesia, la Jezabel comienzan en los matrimonios. Y yo sé que en vez de un amén usted va a decir un ay, pero la Jezabel comienzan donde la mujer es quien lleva el gobierno y el mando en la casa. Ay. Ahí comienza la Jezabel. La Jezabel no comienzan en la iglesia, la Jezabel comienzan en la casa. Donde nosotros como varones de Dios le tenemos miedo más a la mujer que le tenemos miedo a lo que dice la palabra del Señor. Y yo no estoy hablando de maridos abusivos, intolerantes, faltos de amor, que tratan a la mujer como si fuera un trapo. A eso Dios se va a encargar de ello. Yo no estoy hablando del machismo de nuestras naciones. Yo estoy hablando del orden de Dios en la casa, que puso como cabeza del hogar al esposo. Y el esposo ve que su esposa está en una práctica de pecado, está chismeando con medio mundo en la iglesia, y el esposo se queda calladito. Es que si yo le digo algo, pastor, tú no sabes el problema que yo voy a tener en mi casa. Pero tú vas a tener un problema más grande delante de la presencia de Dios. Si tú no te pones los pantalones en el orden de Dios como cabeza de tu hogar y ser sacerdote de tu casa, tú vas a tener un problema con Dios, no con tu mujer. Y yo sé que tu mujer a veces parece que tiene llamas de fuego en los ojos, pero los del Señor son de verdad. Los del Señor son de verdad. Y de Él no te vas a escapar. ¿Dónde comienza la Jezabel en la casa? Veo que mis hijos están en pecado. Veo que mis hijos que están en la pornografía. Veo que mis hijos que están en una relación que Dios no honra y nos quedamos callados como padres. ¿Por qué la mujer dijo, total, papá, mira, tengo esta relación, pregúntale a tu mamá? Papá, ¿puedo ir a tan sitio? Pregúntale a tu mamá. ¿Cómo que pregúntale a tu mamá? ¿Quién Dios le dio autoridad en la casa, iglesia? No, es que tú sabes, pues aquí yo soy el que trabajo y el que traigo el pan en la casa, pero lo que manda es la jefa. ¿Quién dijo? Y así empieza la Jezabel. Déjalo quieto, déjalo ahí. Mira, total, esta relación no va a durar mucho, déjalo. La esposa se lo dice y el esposo se queda calladito y no ejerce autoridad porque no quiere problema ni con el hijo, ni con la hija, ni quiere problema tampoco con su esposa. Así comienzan la Jezabel. Gobernando en su casa, diciendo lo que tiene que hacer. Dijo algo, bueno, y escuche bien, varones, no diga, el pastor dijo que yo no tengo que consultarte a ti. No, usted tiene que consultar a su esposa. Una de las cosas que usted debe saber es que el séptimo sentido que nosotros tenemos se llama nuestras mujeres. Escuchémosla. Dios las usa. Pero otra cosa es que ella sea la que gobierne en tu casa.
Otra cosa es que tú no seas el que pones las pautas de lo que es un hombre de Dios en la casa, de cómo debemos honrar al Señor en la casa, y ves el pecado y lo dejas pasar por causa de que tú no quieres tener problemas con tu mujer. Entonces somos tan pusilánimes muchas veces que nos acostamos para atrás y decimos, yo prefiero acostarme tranquilo, que yo no quiero tener problemas con mi esposa hoy. Yo no quiero tener problemas con mi esposa hoy. Eso lo dejamos para mañana. Un día de esto hablamos de eso. Así se hace en la Jezabel. Así se hace en la Jezabel. Por la falta de gobierno del hombre en la casa, por la palabra de Dios y el ejemplo. Escuche bien, hombre. Por la palabra de Dios y el ejemplo, así se gobierna. Jesucristo no vino aquí con un látigo a decir, ustedes van a hacer lo que yo digo y punto. Podía hacerlo siendo Dios. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, fue cabeza, modelando, enseñando, sujetándose, mostrando por medio de su ejemplo, pero gobernó a su iglesia. Él no dejó que los discípulos hicieran lo que le dé la gana. Inclusive había un momento dado donde Jesús era tan radical que se le acerca a uno de sus discípulos y dice, oye Jesús, bájale porque se te está yendo la gente. Y Jesús dijo, oye, es cierto, se me está yendo la gente, le voy a bajar. Jesús le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Ustedes me van a decir cómo se gobierna la iglesia. Jesús tenía orden en medio de su pueblo, aún en medio de sus discípulos. La mujer sujeta glorifica a Dios. ¿Cuántas dicen amén? Hay tres en la iglesia. La mujer sujeta glorifica a Dios. Ahora hay dos. La mujer sujeta es la que no se pasa quejando de su marido en cada esquina donde se encuentre con otra. Así comienza la Jezabel en la iglesia. Si habla mal del marido, yo no quiero ver que hable de los demás. Si habla mal de aquel que se acuesta todos los días con él, le da desayuno, le da comida, le da almuerzo, yo no quiero saber que hable de los demás. Escuche bien, mujeres. Si usted se encuentra, usted está en ese lugar hablando mal de su marido, no le siga la corriente a la otra, porque cuando tú vayas por detrás te va a dar la puñalada más grande. Si está hablando de su marido, yo no quiero saber qué dice de los demás. La mujer sujeta glorifica a Dios, no la que se pasa en queja hablando de su esposo. Es que mi esposo aquí, es que mi esposo allá. Yo sé que nosotros somos difíciles, yo sé que los hombres somos difíciles, pero ora a Dios. Si estuviesen más hablando con Dios acerca de tu marido que con los hombres acerca de tu marido, tal vez tu marido fuera diferente. Ora a Dios. Si hay algo horrible, es que en medio del matrimonio estemos hablando de quienes somos una sola carne. Oye, pastor, ¿y por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Yo sé que usted me la quiere preguntar, mujeres. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Te voy a decir por qué son así. Porque en el diseño de Dios, en Génesis, el Señor mismo le dijo, tú te vas a querer enseñorear de tu marido. Es parte de tu naturaleza caída. Tu naturaleza caída no es sujeción. Tu naturaleza caída es tomar el lugar de tu esposo. Lo vemos en Génesis. Tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti. Precisamente por eso. Por causa del pecado, la mujer siempre ha luchado por tomar el lugar del hombre. Y ese es uno de los problemas grandes en la sociedad de hoy. Eso es uno de los problemas grandes en la iglesia de hoy. Es uno de los problemas grandes en las compañías de hoy. El pecado es eso. Así que cada vez que la Jezabel se te quiera subir, ve a la presencia de Dios y dile, Señor, yo sé que esto es parte de mi naturaleza de pecado, pero hay un orden establecido por ti. Amén. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 25. Perdón, versículo 24.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, que ya vimos que eran las fiestas patronales donde hacían todo este tipo de sinvergüenzada, yo les digo, yo no le impondré otra carga, pero los que tenéis, ¿y qué es lo que tenéis? La fe que tenías, que yo te alabé. ¿Y qué es lo que tenéis? El amor por mí. ¿Y qué es lo que tenéis? La perseverancia. Eso que tú tienes, reténlo, iglesia, le dice el Señor. Hasta que yo venga, mantente amándome. Mientras yo venga, mantén tu fe firme. Y el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y no serán quebrantados como vaso de alfarero. Como yo también lo he recibido de mi Padre, le daré la estrella de la mañana. Podemos ver en la carta a la iglesia de Tiatira a un grupo en el cual está dirigido el Señor y le dice a la mujer profeta, a la profeta, en el versículo 23 le da la advertencia. Perdón, me pasé el versículo 23. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todos en la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Inclusive en el versículo 22 le dice a esta Jezabel, le dice: si no te arrepientes, te voy a poner en cama, yo te arrojo en cama, versículo 22, y en gran tribulación. Y a los que con ella adulteren, si no se arrepienten, las obras de ellas también van a padecer en cama. Primero Dios le da la advertencia a Jezabel. Y le dice: si tú no te arrepientes, te he dado tiempo de que te arrepientas. Escuche bien, iglesia. Dios, antes de enviar un juicio sobre una iglesia, y pastor, Dios envía juicio sobre la iglesia, por ahí empieza el juicio. Primero Dios empieza por su casa. Antes de Dios enviar un juicio a una iglesia, antes de Dios enviar un juicio a una nación, Dios envía hombres de Dios que llamen al arrepentimiento. Y le dio tiempo, en el tiempo de Noé le dio 120 años para que se arrepintiera el pueblo. En el tiempo de Lot le dio tiempo para que se arrepintiera el pueblo. En el tiempo de Cristo le dio a un Juan el Bautista llamándole a que se arrepintiera en el pueblo. Antes de Dios enviar un juicio, Él llama al arrepentimiento y le está diciendo: yo te he dado tiempo de que tú te arrepientas, pero tú continúas en tu fornicación, tú no te quieres arrepentir. Eso sucede en el día de hoy. Dios te ha dado tiempo de arrepentimiento. Y cuando el juicio llega a tu casa, no digas: Señor, ¿dónde estás? Porque está en tu casa, en forma de juicio. Dios le ha dado tiempo a arrepentirse a esta mujer, y esta mujer se mantuvo empeñada en vivir y en seguir en su lugar. Dios me puso aquí, y peleando Dios mismo con ella. Ella no se quiso arrepentir, iglesia, y dice la palabra del Señor que la puso en cama. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Te pondré en cama, te arrojaré en cama, te postraré en cama. Algunos dicen que es la muerte y el infierno. Dios la juzgó y la mató literalmente, y bajo la muerte primera y bajo la muerte segunda, bajo la ira de Dios. Algunos piensan que ese es, otros dicen es una enfermedad o un sufrimiento aquí en la tierra. Yo no sé cuál de las dos necesariamente pueda ser, pero lo que yo te quiero decir es que el juicio va a ser severo. El castigo contra ti va a ser severo, contra aquella Jezabel que había llevado a una condición de inmoralidad y de fornicación espiritual a toda una iglesia. Y ay de aquellos que hace tropezar a alguno de mis pequeños. Mejor te fuere colgarte de tu cuello una piedra de molino que hacer caer a uno de mis pequeñitos. Y el juicio de Dios vino sobre Jezabel. Esta iglesia, 40 años después de ser fundada, no quedó sobre ella nada de testimonio. El juicio que le cayó a esta iglesia vino con advertencia
cuidado, arrepiéntete, vuélvete a mí. Y estaban en la iglesia y estaban predicando y estaban profetizando y era una tremenda mujer de Dios. Esto es serio, iglesia. Esto es serio. Versículo 24 dice que Cristo ahora le manda no a esta mujer, sino que le manda a los fieles en la congregación. Yo te hablo ahora a ustedes que han permanecido fiel, que no se han juntado con ellos. Yo no te voy a imponer carga a ti. Sigue lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Sigue agradándome, lo estás haciendo bien. Y Cristo ahora le manda y le da una promesa. Le dice: al que venciere, es decir, a los verdaderos cristianos, al que venciere y guardare sus obras hasta el fin. Adiós, pastor, y la salvación no es por gracia, porque aquí está diciendo que guarde sus obras hasta el fin. Al que venciere y guardare sus obras hasta el fin. Escuche bien, porque sus obras revelan lo que realmente tú eres. Es por medio de las obras que tú vas a ser juzgado el día del juicio, porque tus obras revelan lo que tú realmente crees, no lo que tú dices con tu boca, que tú lo sabes que en tu mente. Es tus obras. No es que me digas de memoria la doctrina de la justificación, es que realmente la vivas. No es que me digas de memoria la doctrina de la santidad, es que pueda haber una realidad en tu corazón de lo que es eso en ti. Tus obras revelan lo que realmente tú crees. No es que somos salvos por obras, somos salvos por la soberana gracia y obra de Cristo. Sí, somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Pero tus obras en el día del juicio van a demostrar, tus frutos van a demostrar realmente a quién tú pertenecías. ¿Entendimos bien esto, iglesia? Dice su palabra: le daré autoridad sobre las naciones. Es decir, vamos a participar del poder y la autoridad de Cristo. ¿Cuándo? Aquí y ahora nos está hablando de la eternidad. Allí en el cielo no vamos a estar con un arpa tocándolo en medio de las nubes. En la eternidad, en ese cielo nuevo y tierra nueva, en esa Jerusalén que desciende del cielo, allí dice su palabra que le daré poder y autoridad y gobierno sobre las naciones, porque en la eternidad va a haber naciones. En la eternidad va a haber naciones de toda lengua, tribu y nación. Y allí Dios va a darle autoridad al que venciere. Le daré, mire qué poderoso, le daré el lucero de la mañana. Es decir, la estrella, la plenitud de Cristo le daré a que venciere. Aquellos que han permanecido fiel a esta falsa doctrina, aquellos que han permanecido fiel en medio de la persecución, yo te tengo un premio en los cielos y se llama Cristo. Usted parece que no lo cree. Usted parece que no lo anhela. Yo tengo un premio en los cielos y se llama Cristo. Tal vez si le dijera: yo tengo un premio en los cielos y se llama un Mercedes-Benz, estuviese más contento. Yo tengo un premio en los cielos y se llama tu sanidad, estuviesen contentos. Pero yo tengo un premio en los cielos que nadie me lo puede quitar y se llama Cristo Jesús. Nadie me lo puede quitar. Ese es el gozo, ese es el premio, esa es la alegría, ese es mi galardón, Cristo Jesús en los cielos, y nadie me lo puede quitar. Y concluye con este llamado: iglesia, el que tenga oídos para oír. Y yo ruego al Espíritu Santo de Dios que pueda hacerle ver en este día. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu de Dios. Imagínese la audiencia en Tiatira escuchando estas palabras. El que tenga oídos para oír. Y allí estaba sentada Jezabel, allí estaban sentados los seguidores de Jezabel. Oiga lo que dice el Espíritu de Dios. Asombrados con lo que Dios estaba haciendo en su iglesia. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? La iglesia de la ciudad pequeña, la iglesia que pareciera insignificante, allí había pueblo de Dios que no prestó atención a lo que dijo el Espíritu de Dios. Y me temo
que dentro de vosotros tampoco presten atención a algunos de lo que está diciendo el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó con la iglesia de Tiatira, pastor? Termino con esto. La iglesia de Tiatira no prestó atención a las advertencias de Dios. Y la historia registra que llegó un movimiento montanista. Un movimiento montanista, usted lo puede buscar en la historia de la iglesia. Y este movimiento montanista era dirigido ¿por quién? Por un profeta. Claro, por un profeta. Y este profeta reclamaba constantemente revelaciones extrabíblicas. Y esta iglesia cayó en ese engaño y dejó de existir al fin del segundo siglo. No queda nada de Tiatira hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pastor, ¿y los hijos de Dios podemos ser seducidos? La palabra enseña que los hijos de Dios pueden ser seducidos. Yo no estoy hablando de que se pierda la salvación. Yo estoy hablando que puede ser seducidos por el pecado. Y en esa seducción Dios te puede llevar en cama, claro. En esa seducción Dios te puede llevar a la misma muerte, claro. Pregúntale a Ananías y a Zafira. Le mentiste al Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo adentro. Como forma de juicio Dios los terminó. Como forma de juicio Dios vino sobre ellos en muerte. ¿Perdieron la salvación? No. Pero Dios limpió su iglesia. Y eso trajo a las iglesias, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios puro. Dios es un Dios temible. Los hijos de Dios pueden caer seducidos, pastor, por medio de estas falsas profecías. Pregúntale a David. David fue seducido por el pecado, un hombre de Dios. Pregúntale a Salomón. Hombre más sabio que Salomón. Ayer conversábamos y decíamos, no había hombre más ungido que David. No había hombre más sabio que Salomón. Y no había hombre más fuerte que Sansón. Y cayeron. ¿Tú eres más ungido que David? ¿Tú eres más sabio que Salomón? ¿Tú eres más fuerte que Sansón? Y estos hombres cayeron. Pablo le habla a los corintios y les advierte, cuidado de ser seducido en la inmoralidad y en la idolatría. ¿Por qué le tiene que decir eso a ellos? Si ellos no están excepto a eso, ¿por qué le tiene que decir eso a ellos? No perdamos de perspectiva esto, iglesia. El pecado nos ciega en medio del trajín del día. Todo el mundo lo ve nuestro pecado menos nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañados por el pecado mismo. Dios va a pasar disciplina sobre la iglesia. Dios siempre va a advertir.